Nos saluda el doctor Roberto Vizcardo Benavides, director del Instituto de Investigación General Marín del Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado, cuyo director, el señor general de división Walter Martos Ruiz, os envía un cordial saludo a todos y cada uno de los participantes en este ciclo de conferencias especializadas, en esta oportunidad internacionales, que estará a cargo de muy distinguidos docentes de la Universidad de Celaya, México. Para el día de hoy hemos preparado una conferencia especializada sobre investigación cualitativa, la misma que va a estar a cargo de la doctora Ana Cuevas Romo, a quien damos la más cordial bienvenida en nombre de la comunidad académica del CAEN Escuela de Posgrado. Bienvenida, doctora. Voy a permitirme hacer una breve semblanza de los merecimientos académicos de la doctora Ana Cuevas. Ella es maestra en investigación social por la University of Limerick, Irlanda, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Celaya. En el año 2014 terminó el doctorado en Educación en la Universidad Marista de Guadalajara. Es coordinadora de investigación, docente en licenciatura y posgrado. Ha desarrollado asimismo investigación para la institución y para consultoría externa en organizaciones de nivel local, estatal, regional e internacional. Asimismo, es facilitadora en cursos de investigación en diversas instituciones, autora de 2 libros editados por la editorial McGraw-Hill y, asimismo, autora de diversos textos científicos. Como todos sabemos, la investigación cualitativa es un método científico muy utilizado en las ciencias sociales. Es un método de observación para recopilar datos no numéricos. Y esta conferencia va a ser de suma importancia para todos los aquí presentes y los que se están integrando a la plataforma en estos momentos. De provecho de todos ustedes y desde ya reitero la más cordial bienvenida a la doctora Ana Cuevas, a quien dejo con ustedes. Adelante, doctor. Buen día, muchas gracias, doctor Roberto Vizcardo, y muchas gracias a todas las autoridades y directivos de gracias por la invitación. Pues es para mí un gusto estar aquí con todo su equipo de la pues podemos comenzar a charlar al respecto. Tenemos alrededor de 45 minutos, ¿correcto? Sí, sí, por supuesto. Muy bien, era para confirmar. Y bueno, pues si les parece bien, voy a ir compartiendo mi pantalla, ¿de Adelante, acuerdo? doctor. Pues muchas gracias por la bienvenida y la presentación. Pues bueno, sí, hoy este momento quisiera invitarles a que platiquemos, a que reflexionemos sobre académico profesional, ¿sí? Y para ello, pues, repasar, yo sé que ustedes conocen muchas de estas cuestiones, repasar los fundamentos de la investigación cualitativa para estar en el mismo canal. Les comparto aquí a continuación el sitio web de investigación en la Universidad de Celaya. Como ya me hizo favor el doctor Vizcardo, yo soy coordinadora de investigación aquí en la Universidad de Celaya. El director de investigación es el doctor Roberto Hernández Sampieri y nuestra rectora es la doctora Marta Aguilar, de quienes les enviamos muchos saludos de parte de la Universidad de Celaya, donde pues nos gusta mucho trabajar en colaboración con otras universidades. Tenemos muchos estudiantes de nuestro diplomado
de Metodología de la Investigación, son de Perú. Entonces, pues aquí les comparto alguna información, también de algunas de nuestras páginas de investigación de la Universidad de Celaya y las mías en lo personal. Y pues quisiera preguntarles, y ahorita voy a abrir aquí para yo tener a la vista. Quisiera preguntarles si usando la herramienta de reacciones de Zoom, sí la tenemos, por favor, ¿quiénes de ustedes hayan tenido algún conocimiento de investigación cualitativa? Si me ayudan levantando la mano de Zoom para yo tener un panorama de este grupo que estamos aquí. A ver, ¿quién ha tenido conocimientos previos de investigación cualitativa? Levantar la mano de Zoom. Veo aquí Adrián, Roberto Vizcardo, Máximo, muy bien. Arturo Bernardo, muy bien, excelente. Ahora, bueno, la bajamos y una nueva pregunta para quienes están aquí participando. Voy a bajar mi mano también. Y una nueva pregunta es, también Juan Peri ya la subió, la mano con los de investigación cualitativa. ¿Quién de ustedes ha tenido experiencia en trabajar en proyectos de investigación cualitativa? Si me ayudan a levantar su mano, por favor, para ver quiénes de ustedes ya han trabajado en proyectos de investigación con el enfoque cualitativo. Y aquí yo voy a levantar la mano también. También Pedro Ulises, Juan Pari, Lisandra Segovia, Roberto Vizcardo, Máximo Laya. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Veo que gran parte del grupo, bueno, tal vez no pudieron activar la reacción de la investigación cualitativa. Entonces, voy a hacer una última pregunta solo para corroborar. Déjenme bajo la mano la mía. Ya. La última pregunta sería, ¿quién, por favor, levante la mano, quien no conoce, nunca ha trabajado, nunca ha estudiado, nunca se ha acercado a la investigación cualitativa? ¿Quién no conoce o no sé, no le ha tocado esta oportunidad de trabajar? Levante la mano quien no lo ha usado, no lo conoce, el enfoque cualitativo. Ok, muchas gracias. Aquí ya veo varias personas que nos indican que no se han acercado al enfoque cualitativo. Y mi pregunta es, ¿les gustaría aprender al respecto, descubrir cómo lo podemos usar? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Aquí ya veo varias manos. Excelente, muchas gracias. Pues veo que tenemos, sí, muchas gracias. Veo que tenemos aquí un grupo muy diverso y eso es enriquecedor. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos? Pues desde lo fundamental, desde lo básico, reforzando los puntos clave de la investigación cualitativa, enfocándola específicamente a, pues en este caso, a las áreas. Si alguien más quiere participar en el, podemos ir interactuando en el chat con mucho gusto. Y pues adelante. Entonces, conocemos en una primera instancia la mayoría de las personas cuando empezamos a trabajar con el método científico correcto, el enfoque cuantitativo
que es deductivo y, y después se un enfoque, una ruta distinta. Déjenme voy a quitar un audífono. Es que no se escucha. Eh, eh, para no gritar mucho, porque estoy aquí en la oficina compartida, entonces nada más voy a hacer una pequeña prueba voy a hacer una pequeña prueba nada más de mi audio porque estoy subiendo mucho la voz. Ya, muy bien. Que mi audífono que uso siempre se me no, ya, no funcionó. Tuve que usar uno de emergencia, pero este falla de un lado y si me quito el lado incorrecto no los voy a poder escuchar. Ahora sí ya. Una disculpa, ya hice la prueba, ya voy a hablar eh, aquí está, en un volumen más moderado. Bueno, la investigación cualitativa no es generalizar estadísticamente, no es generar conocimiento científico, un, un proceso científico riguroso, toda la comunidad académica, todo eso, pues sí es igual a la investigación cuantitativa, porque al final de cuentas, científico con procesos y métodos científicos, sí, es la investigación cualitativa, solo que se hace para fines distintos y eso tiene implicaciones directas en el método, en las decisiones metodológicas y en el proceso que seguimos. Y entonces de ahí deriva que un estudio, tú digas, va a ser cuantitativo, va a ser cualitativo o va a ser mixto. Pero todas las investigaciones son rigurosas, buscan generar conocimiento científico basado en evidencia, en el cualitativo. Ajá, estamos hablando. Eh, pero como les decía, tiene objetivos o finalidades cualitativas, busca comprender en profundidad los fenómenos desde la perspectiva o un grupo de organizaciones, desde una perspectiva de nuestra población, digamos, ¿no? De nuestra muestra. Entonces, buscamos comprender en profundidad las percepciones de otros. Entonces, lo que estamos tratando es de no medir, sino profundizar y no es medir los hechos observables, sino profundizar las perspectivas subjetivas de ese grupo de personas. Ajá. La investigación cualitativa a veces, al simplificar, como se dice, es subjetiva. No, no es. Busca comprender de la manera más objetiva posible las subjetividades del grupo de personas que estamos investigando. Ajá. La imagen que se ve que alguien está buceando en el fondo del mar es porque busca profundizar. Ajá. Puse este altavoz porque la investigación cualitativa busca dar voz a esas percepciones, a esas individualidades, creencias, opiniones, perspectivas, experiencias, significados que le da un grupo de personas acá abajo, porque la investigación cualitativa
como tal es como un paraguas que engloba diferentes tipos de diseños cualitativos. Y puse aquí esta fotografía de unos niños en bicicleta, porque lo que busca, como decíamos, es desde la perspectiva de los participantes, y olvidé comentar una parte. Normalmente no buscamos poner las hipótesis emerjan para ponerlas a prueba. No se ponen a prueba hipótesis ni se busca medir, sino ni tampoco se hacen en ambientes controlados, como por ejemplo en los experimentos, no, sino más bien en el ambiente natural. Entonces, aquí otras imágenes. La investigación cualitativa nos ayuda a explorar perspectivas, y pues de los fenómenos, ¿verdad? ¿Por qué seleccionar un enfoque cualitativo? Bueno, bueno, quienes han asistido a alguna conferencia del doctor Hernández Sampieri, como él siempre lo explica y también en los libros así se plantea, dependiendo de la naturaleza del problema de investigación, es que vamos a seleccionar un enfoque u otro, opiniones significativas. En ese momento sabemos que el más adecuado es el enfoque cualitativo, por la naturaleza del problema. Si tú quieres a lo mejor el comportamiento de los departamentos de compras, cómo funcionan en las pymes, por ejemplo, las compras de cierto sector industrial, por ejemplo, B2B, entonces a lo mejor es una cuestión subjetiva en las y es totalmente como subjetiva, y entonces pudiera ser importante hacer una investigación cualitativa. Otra razón por la que es el explorado, apenas es un tema, conoce muy bien la perspectiva de esos actores, de esos participantes, entonces sería bueno hacer una investigación cualitativa detallada del tema desde la perspectiva de nuestros participantes. Es una buena idea, porque tienes oportunidad de ahondar en cada detalle para después presentar esta visión detallada. También cuando necesitas estudiar a los individuos en su ambiente natural, no controlado, es una buena idea. Aquí dice interés en escribir con un estilo literario, pero mejor ya de una vez lo voy cambiando y le podemos poner interés en escribir eh, narrativas, licencias literarias de la ficción, ¿no? ¿Verdad? No, ficción son basados en lo que las personas dicen, pero desde la perspectiva más bien narrativa, en algunas investigaciones cualitativas, en negocios de artesanos y de artesanas que empiezan a hacer sus emprendimientos de negocios, y queremos platicar y queremos conocer su historia de cómo empezaste, o sea, tú qué hacías y luego cómo decidiste emprender tu negocio de artesanías, qué barreras encontraste, qué apoyos, qué obstáculos, cómo fuiste creciendo.
qué aprendizajes generaste, cómo empezaste a manejar todo el crecimiento, y eso te lo platico propia vivencia, pues sería, perdón, le voy a poner aquí. Si alguien gusta participar, con mucho gusto pueden participar. Puedo poner. Es que creo que por ahí hay un micrófono prendido. Entonces puede ser un estudio cualitativo. También cuando tenemos el tiempo suficiente y los recursos suficientes, el personal para hacer una recolección de datos exhaustiva y un análisis detallado, pues sería importante porque la investigación cualitativa requiere tiempo, requiere recursos para poder hacer este análisis a detalle que decíamos. Luego, si la audiencia es receptiva a los estudios cualitativos, también es importante, ¿no? Porque si vamos a presentar estos resultados ante una audiencia que está esperando mediciones de ciertas variables, pues tal vez no va a estar muy receptiva a los resultados cualitativos, ¿verdad? Entonces tendríamos que tal vez complementar, hacer un estudio mixto. Y por último, hacer un énfasis en el papel de la persona que hace la investigación como alguien que aprende de manera activa y que puede presentar los resultados desde el punto de vista de los participantes. Recordemos que la investigación cualitativa es lo más objetiva posible los participantes de nuestra muestra. No en ningún momento el investigador o la persona que hace la investigación en ningún momento va a dar su opinión personal como investigador, ni su opinión experta como especialista en el tema, no. La persona que hace la investigación no va a dar su opinión, su perspectiva, sus ideas, sino lo que busca es interpretar las opiniones, ideas, perspectivas, creencias de su muestra y presentarlo. Puede ser que de manera analítica, especializada, opinión personal del investigador, aunque el investigador sea experto. No, no se trata de eso, ¿verdad? Y bueno, pues en estos estudios vamos a seguir un proceso de investigación. Pues es un proceso, sí podemos seguir las etapas en un cierto orden, pero es un proceso más bien flexible que se puede ir ajustando conforme a la dinámica de la realidad en la que estamos trabajando lo requiera. Se habla mucho sobre lo que vaya emergiendo en los datos. Sí, entonces con lo que va emergiendo en los datos, o sea, con lo que las personas te van platicando en las entrevistas, en la inmersión en el ambiente, en los primeros acercamientos, es probable que puedas hacer ajustes, por ejemplo, al planteamiento del problema. Pero normalmente, bueno, el proceso empieza con el planteamiento del problema, tus objetivos, preguntas de investigación, justificación, estado actual del conocimiento, etcétera, y de ahí puedes pasar a la revisión de la literatura, que siempre va a estar apoyando cada una de las etapas, y también puedes pasar a la inmersión inicial en el ambiente, que ahorita vamos a platicar de qué se trata, que es un primer acercamiento al ambiente o al entorno donde se va esta dinámica que quieres investigar, esta temática que quieres investigar. Después, en algunos casos más especializados, si es la primera vez que haces investigación cualitativa, pues no vas a definir como tal un diseño o una tradición de investigación cualitativa, pero bueno, para a lo mejor investigadores les pueden orientar consultando la revisión de la literatura. Después defines la población y la muestra en la cual vas a recolectar datos. Después comienzas a recolectar datos, puedes seguirte basando lo que ves en la literatura, pero es probable que regreses cuando estás recolectando datos y tu muestra, a lo mejor habías definido 30 entrevistas
y todavía no logras comprender en profundidad, todavía no logras detectar ciertas tendencias, todavía no logras responder a tus preguntas de investigación con los datos que tienes, porque percibes que todavía hay otras tendencias que te falta por descubrir, otros datos que falta por recolectar, entonces puedes regresar a la fase de la muestra y ampliar el tamaño, ¿verdad? Si es necesario. O al revés, si habías definido que ibas a hacer 30 entrevistas en tu muestra, a 30 personas de tu muestra, pero ya vas con la persona número 24 y descubres que ya no surge nada nuevo, que siguen las mismas tendencias, persona 25 siguen las mismas tendencias, ya no surge nada nuevo, 20, voy a reducir la muestra porque ya logré la saturación, se llama, ya lo veremos ahorita. Y entonces puedes regresar y hacer pequeños ajustes. También a la vez que ya estás recolectando datos, es probable que de manera un poco simultánea, por lo menos empiezas a hacer un análisis preliminar de los datos. Y ya finalmente, cuando terminas todo tu proceso, pues trabajas en la elaboración de tu reporte de resultado. Vamos a ver cada uno de estos, de estas. Doctora, en cuanto a lo que 4, 25, pero entiendo de que la investigación cualitativa en el tiempo y en el espacio, como son temas, digamos, mayormente por ejemplo, yo estoy haciendo tengo ya mi plan de tesis en un tema de orden social, pero los temas de orden social van cambiando años, a los 3 años. Entonces, la investigación cualitativa, por ejemplo, en este tema, la recolección de datos tiene un parámetro, porque de repente llego a la pregunta 25, pero dentro de un año, pero el año siguiente los contextos cambian, ¿no? Sí, 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 todas las fases del proceso, gracias por la pregunta, José Francisco, todas las tienen criterios de calidad. No existe como tal por ejemplo, pero sí hay criterios de calidad, de rigor científico para definir una muestra cualitativa que sea representativa de la diversidad de casos de tu población. Ahorita lo vamos a ir mencionando, pues para definir tu muestra. En cuanto al tiempo y también en cuanto a la representatividad de la diversidad de casos que puede haber. Entonces, ahorita en este ratito que es breve, pues vamos a mencionar muy en general algunos de los principales criterios de calidad de cada una de las fases, pero gracias a tu pregunta sí quisiera aclarar que en cada una de estas fases hay criterios muy específicos de calidad y hoy no los vamos a empezar a ver todos, cada quien con su asesor, doctor Hernández Sampieri, se detallan en el de metodología de investigación, que acaba de salir la nueva edición, se detallan muy extensamente los criterios de calidad de cada una de las fases del proceso cualitativo que tenemos que considerar para que nuestra investigación sí sea de calidad, ¿verdad? Además de los criterios que tengan posgrado. Entonces, aquí les traigo una es de hace mucho, pero incluso aquí podemos ver que ya tiene décadas de haber sido aceptada por parte de la comunidad académica, incluso en disciplinas no nada más sociales o no nada más por ejemplo, pues en los negocios y en otras ciencias se usa también. Ya que su título es Hacer nada no es una opción.
esta frase de hacer nada no is no choice. Es una frase que rescatan las personas que hicieron esta investigación, la rescatan de lo que dijeron sus participantes de la muestra, sus entrevistados. Hacer nada no es una opción. Ajá, y luego ya el título más académico, construcciones de no profesionales acerca de la toma de decisiones en el tratamiento entre mujeres con cáncer de mama en etapa temprana. Ajá, bueno, ese fue un estudio que se publicó en el 98 en el Journal de Sociology of Health and Illness. Y vamos a ir viendo cada una de las etapas con este ejemplo brevemente, muy brevemente. Bueno, en el planteamiento del problema cualitativo se tienen los mismos elementos, criterios. El objetivo del planteamiento, la investigación tiene que ser basada en evidencia, generar nuevo conocimiento y especificar que van dirigidos a percepciones subjetivas, significados, creencias, experiencias, opiniones de un grupo de personas o todos los demás criterios es igual que la investigación cuantitativa, solamente que aquí vamos dirigidos a, pues como les digo, a la comprensión en profundidad. Y además, con la otra diferencia es que el planteamiento del problema cualitativo es probable que vaya evolucionando conforme avanzamos en el proceso de investigación. Entonces, puede ser que en etapas posteriores regreses al planteamiento del problema y hagas algún ajuste. Sí es viable y sí sucede también. En el ejemplo que veíamos de hacer nada no es opción, se tenía este gran objetivo, explorar, ahí está el verbo relacionado con el conocimiento, la experiencia de la toma de decisiones, del tratamiento, ese es el fenómeno, y desde el punto de vista de las pacientes con cáncer de mama en su etapa temprana, y ahí faltaría, creo que fue en hospitales públicos en una región de Canadá, ahí me faltó, ¿no? En hospitales públicos en una región en Canadá. Y yo he observado que en Perú el periodo temporal, entonces, bueno, eso dependiendo de lo que ustedes en sus universidades se especifique, también faltaría aquí ponerlo, ¿verdad? Pero en general esto es. Y se enfoca en tres cuestiones, o sea, al referirnos a experiencia en la toma de decisiones, nos referimos a estas tres cuestiones. Uno, la manera en que las mujeres con cáncer de mama en etapa temprana percibieron que tenían opciones, si tenían opciones o no, si ellas perciben que tienen opciones o no. No es el hecho de que las tengan o no, porque en el hospital, por ejemplo, sí se las informaban, pero esta investigación lo que quería saber es si ellas las perciben como opciones. Ajá. Luego, la otra cuestión que querían explorar de su experiencia era su entendimiento de los riesgos y beneficios asociados con las diferentes opciones de tratamiento. Y el tercero, el rol que querían para ellas mismas y para sus oncólogos en el proceso de toma de decisiones acerca del tratamiento. Cuando entonces nos referimos a explorar la experiencia de la toma de decisiones, nos referimos a si perciben que tienen opciones, si entienden los riesgos, cuál es su entendimiento de riesgos y beneficios de cada opción y el rol que quieren para ellas mismas y sus médicos en el proceso de toma de este proceso de toma de decisiones. Cualitativamente se exploró esto. Las preguntas de investigación pues fueron relacionadas con la misma, la justificación es la importancia de hacer este estudio y la viabilidad de hacer este trabajo. Este estudio se hizo con pacientes en etapa 1-2 del Cancer Center of Southwestern Ontario, para el tratamiento posterior a una intervención quirúrgica con un equipo de 9 personas investigadoras. Ajá. Después del planteamiento del problema, podemos ir a la literatura o podemos hacer inmersión en el ambiente. ¿En qué consiste? Pues en acercarme
de manera física o intelectualmente al ambiente en el que voy a trabajar. Es decir, voy, observo, visito, platico con la gente, escucho, etcétera, para irme familiarizando, sobre todo en temáticas cuando no estoy familiarizado con las temáticas, ¿no? En el caso del ejemplo, pues había investigaciones similares en otros países y pues las personas investigadoras sí estaban ahí en este centro. Algunos trabajaban en ese hospital o en las universidades con que estaban vinculados y entonces tenían acceso pues para hacer este estudio. Se hizo todo el comité, las aprobaciones de comités de ética, etcétera. La siguiente fase, después de la inmersión en el ambiente, es la revisión de la literatura. En la investigación cualitativa, pues hay como varias posturas al respecto, pero consiste en lo mismo que consiste la revisión de la literatura en cualquier investigación, es pues sobre el conocimiento ya existente, voy a descubrir qué es lo que hace falta, qué es lo que se ha descubierto, qué es lo que hace falta descubrir y sobre esas bases trabajar. En general, en cualquier investigación científica, ¿correcto? En el enfoque cualitativo hay como tres posturas, dos que son las extremas y una que pudiera ser una integración más adaptada pues a la finalidad de la investigación cualitativa. Una postura de un extremo es muy puristas, dicen que no se debe hacer revisión de la literatura porque eso sería ponerle límites y encuadrar nuestra investigación y no dejar que se realice en un ambiente natural. Ese es un extremo. Otro extremo es hacer un marco teórico como en una investigación cuantitativa y de y no me salgo de esas categorías y no me salgo de lo que dice la teoría y nomás voy al campo y veo eso. Ese es otro extremo que tampoco debe ser porque dejamos fuera pues la perspectiva de este grupo en este contexto. En la literatura probablemente se haya hecho en otros contextos y aquí surjan cosas distintas en contextos diferentes. Entonces, tampoco, ¿no? Los extremos como que no abonan al verdadero énfasis de lo que necesitamos en una investigación cualitativa. La sugerencia es un intermedio, que la revisión de la literatura sea tomada como una guía, una orientación, que nos va a dar mucha luz sobre lo que ya se ha investigado y cómo se ha investigado, y con flexibilidad también de que estamos abiertos a lo que vaya emergiendo de los datos y lo que vaya emergiendo de las poblaciones que estamos y del contexto que estamos investigando. Ajá. En el ejemplo que les platicaba, pues presentaron los antecedentes de la participación de personas no profesionales en medicina y del cambio que se está generando al respecto, y se discuten resultados de otros estudios relacionados con toma de decisiones en tratamientos médicos y participación de los pacientes en esa toma de decisiones. Ajá. Pero no como un marco teórico que delimitó y puso barreras hasta aquí llega la investigación, sino como bases sobre las cuales se construye el estudio. Ahora, en cuanto a los diseños, pues hay varios tipos de diseños que esos ya se pueden trabajar, bueno, se deben trabajar de manera más especializada. Están los diseños etnográficos, como cuando vamos a investigar a un grupo o a una cultura o subcultura en su ambiente natural en un periodo de tiempo prolongado en campo, porque lo que nos interesa es comprender al grupo, a la cultura. En un ejemplo en negocios, por ejemplo, podría ser analizar cómo es el comportamiento, costumbres, lenguaje y personalidad del área directiva de una empresa y si refuerzan con ello la cultura organizacional de la misma, ¿no? Entonces ahí analizaríamos el lenguaje, los signos, los símbolos como cultura. Ajá. Están los estudios también fenomenológicos, la teoría fundamentada, en la cual se busca generar teoría
de un proceso, acción o interacción fundamentada en la vida de los participantes. Entonces, por ejemplo, un estudio en negocios, podríamos explorar los factores que influyeron en la inserción de mujeres en el sector político estadounidense, desde su propia perspectiva de ellas, y generar una teoría a partir de ahí, de liderazgo, por ejemplo. Están los estudios fenomenológicos, que lo que buscan es identificar la esencia de las experiencias que tienen los participantes de un fenómeno y se desarrollan patrones y relaciones de explorar el significado de servicio público para empleados gubernamentales que ofrecen atención al usuario en dependencias en el gobierno del Estado, por ejemplo, y sus implicaciones. Cada una tiene como, aparte sus criterios, que ya no alcanzo a decir aquí, pero tendríamos que revisar en literatura especializada o nuestros asesores los criterios de los estudios etnográficos, fenomenológicos, teoría fundamentada, las biografías, como ya les decía, para narrativas, es cuando los investigadores estudian la vida de personas y arman narrativas con ellas. En un ejemplo podría ser explorar la vida de expatriados que trabajan en empresas transnacionales en Asia y su capacidad de adaptarse a una nueva cultura laboral desde la biografía colectiva, una narrativa colectiva, por ejemplo. Y los estudios de caso, que pueden ser mixtos, es cuando si es cualitativo, desde el enfoque cualitativo exploras en profundidad uno o varios casos para responder una pregunta de investigación. Algunos ejemplos podrían ser explorar los factores cruciales para el éxito internacional de una marca de ropa y evaluar cómo la internacionalización podría ser eficientemente controlada por una firma. Finalmente, en la investigación cualitativa, también podemos relacionarla mucho con la investigación-acción, que es cuando ya, además de investigar, se interviene, se hacen cambios, y en dichos cambios después se evalúan en conjunto con el grupo de personas participantes. Un ejemplo sería rediseñar e implementar una estrategia de comunicación para fomentar la cultura de seguridad en el personal de la empresa X. Y las fotografías que fui poniendo también son ejemplos de otro tipo de ejemplos que podríamos hacer con estos fenómenos. Me voy a ir un poquito. La selección, nuevamente, depende del objetivo y también del enfoque, y entonces, dependiendo de el diseño o tradición que seleccionemos, entonces eso va a tener un impacto en las siguientes etapas. Ahora, la muestra cualitativa, Oscar nos decía, este tema suena causal. Yo creo que ¿verdad? De la investigación-acción, Oscar, ¿te referías? Sí, gracias. Exactamente. Si queremos poner a prueba una hipótesis causal, X tiene un efecto en Y, tiene que ser un estudio cuantitativo y pues de diseño experimental, idealmente, ¿verdad? En este ejemplo no sería posible poner a prueba una hipótesis causal porque sería cualitativo, como estábamos diciendo. Los estudios cualitativos no pueden afirmar causalidad. Pueden encontrar tendencias de, por ejemplo, cuáles son los motivos que las personas identifican, los motivos que ellos identifican, los factores que ellos identifican que les pueden impactar desde su perspectiva, pero no podemos afirmarlo causalmente. En una investigación-acción, por ejemplo, en este que pusimos aquí en verde, se diseñaría junto con las personas de la empresa, se diseñaría la estrategia de comunicación, considerando su perspectiva, sus opiniones, etcétera, haciendo entrevistas, grupos de enfoque, etcétera. Después se diseñaría la estrategia de comunicación, se implementaría la estrategia de comunicación y después se haría
una revisión desde la perspectiva de los participantes, cómo vieron que funcionó esta estrategia, qué les pareció, qué opinaron al respecto, qué modificaciones harían, qué ajustes harían. Eso sería una investigación-acción en este ejemplo. Ajá. Sin poder llegar a afirmar alguna causalidad. No sé si con esto queda un poquito más preciso, Oscar. Muchas gracias por tu comentario. Es importante, ese tipo de precisiones son importantes hacerlas. Muy bien. Sí, con gusto les comparto las diapositivas. En cuanto a la muestra cualitativa, bueno, ya que en el proceso de investigación seleccionamos el diseño, pasamos a la muestra, tenemos que definir nuestra unidad de análisis, si van a ser las organizaciones, si van a ser las personas, si van a ser objetos, si van a ser otro tipo de cuestión de producción, etcétera. Luego la población, el total de casos que me interesaría explorar y una muestra representativa de esa población. Lo voy a definir. Generalmente son pequeñas. ¿Cuántas? Así siempre me dicen, ¿cuántos? ¿Cuántos? Bueno, es que va a variar de muchas cuestiones, pero pequeñas nos referimos de 10 a 50 casos, pero bueno, ahorita vemos cuántas. Se seleccionan por perfil y de acuerdo al planteamiento. Normalmente aquí sí son no probabilísticas porque lo que buscamos es seleccionar los casos que nos ayuden a tener una mayor representatividad. No se pretende generalizar ni se puede, además, porque no hacemos análisis estadísticos. Entonces no podemos generalizar. A menos que le preguntemos a todos, podemos decir que todos opinan eso. Pero si no le preguntamos a todos, pues, y si es una muestra pequeña, no podemos generalizar. Pero es deseable la transferencia de resultados. Y entonces podemos considerar pues varios criterios para eso. Podemos definir previamente un tamaño aproximado y después puede variar, ya lo he dicho. Pero a ver, ¿cuántos, Ana? ¿Cuántas personas son aceptadas en una muestra cualitativa? No hay un número, pero sí tres criterios. Uno, que se logre el entendimiento completo del fenómeno. Es decir, tengo que hablar con las personas suficientes para así comprender en profundidad lo que necesito. En el ejemplo que hablábamos, ahorita lo vamos a ver, no iban a hablar con 3 pacientes y ya, ¿verdad? Para ver, tú tomas decisiones y los tratamientos y tal, no eran 3. Ajá, tampoco podían hacer 380. ¿Por qué? Porque la recolección de datos cualitativa es 1 a 1 o con grupos de enfoque de 8 a 10 por sesión, entonces simplemente no es viable. Le dedicas mucho tiempo a cada caso, tanto a la recolección como al análisis, pues no puede ser así masivo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el segundo criterio, que es capacidad operativa. Sí, idealmente, pues entre más grande sea la muestra es mejor, pero hay que considerar el tiempo que tenemos, ya lo mencionaba hace ratito José Francisco, hay que considerar el equipo de personas que va a poder participar y su disponibilidad y sus conocimientos previos, etcétera, capacidad operativa. Y finalmente, la naturaleza del fenómeno. Hay veces que es más complicado tener acceso a cierto tipo de personas o cierto tipo de casos por la naturaleza del fenómeno. En este caso, como era un hospital y eran pacientes, pues digamos que sí lo tenían más bien a la mano. Pero si estamos hablando de líderes, a lo mejor en comunidades, líderes femeninas en comunidades indígenas, a lo mejor hay contadas, ¿no? En comunidades indígenas, líderes mujeres, no sé, aceptadas por la autoridad, digamos, a lo mejor líderes naturales, sino líderes, no sé, ya autores que tengan puesto en la administración pública, por ejemplo. Entonces, a lo mejor hay casos más contados. Hay que considerar esos 3 criterios, principalmente el entendimiento del fenómeno, que se logre lo que se llama saturación, que es, ya se descubrió
una diversidad de tendencias y ya no quedan huecos en el conocimiento, en la respuesta. Hay varios tipos de muestras cualitativas, los pueden revisar en el libro. En general, todas son no probabilísticas o se les llama muestreo dirigido, como criterios, ¿no? Por ejemplo, a veces quieres casos tipo. Voy a decir algunos nomás. Casos tipo es cuando, por ejemplo, aquí hay una foto de estudiantes. Es una investigación educativa y entonces tu población son estudiantes, entonces la estrategia de muestreo va a ser de casos tipo los estudiantes promedio, ni los que tienen mejores resultados, ni los que tienen resultados más bajos, sino el promedio. Ajá, los que son estudiantes de tiempo completo, si es una universidad de tiempo completo, estudiantes de tiempo completo que se dedican a estudiar, etcétera. O, por ejemplo, otras son de máxima variación, que es lo opuesto. Si fuera estudiantes, pues digo, tengo desde los estudiantes de desempeño muy alto, los de promedio, los más bajos, los que son estudiantes regulares, irregulares, los que se dedican de tiempo completo, los que no, etcétera, etcétera. Ajá. Y así, hay muchos tipos de muestras cualitativas que no nos da el tiempo, pero que sepamos que para cada objetivo debemos buscar el más pertinente. Y en el ejemplo que vimos, pues fueron 20 pacientes en etapa 1 o 2, posterior a la intervención quirúrgica, elegibles que tuvieran un diagnóstico, que hubieran recibido tratamiento. Se excluye, también hay factores criterios de exclusión, y bueno, pues ahí se seleccionó esta muestra. Luego, cuando ya defines una muestra, por ejemplo, ¿cuál es un número? 20 pacientes sí te ayuda en una población pequeña, como vemos aquí, pues sí te ayuda a lograr una diversidad de casos. Nosotros aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos alrededor de 1,500 estudiantes y cuando queremos una muestra cualitativa, pues a lo mejor hacemos grupos de enfoque para alcanzar a cubrir, en un estudio que hicimos, eran como digamos que por cada grupo homogéneo, muy, muy homogéneo, 20 personas es viable y además alcanzas a lograr la representatividad. Si son grupos heterogéneos, es mejor ampliar la muestra y hacer estrategias de muestreo que te ayuden a sí encontrar representatividad de los subgrupos en ese grupo heterogéneo. ¿Okay? Ahora, en la recolección de datos, pues recordamos, lo que buscamos es profundizar en sus perspectivas, entonces podemos hacer observación, podemos hacer entrevistas en profundidad, grupos de enfoque o algunas otras técnicas que nos ayuden a comprender en detalle su perspectiva. Y siempre tener en cuenta la ética en la investigación, los derechos de los participantes a estar informados, a negarse a participar en cualquier momento y a conocer todo lo que implica su participación. No olvidar las cartas de consentimiento informado y toda la normatividad que tengamos en nuestros países también en cuanto a el trabajo en investigación con personas, en cuanto a la privacidad, a la seguridad de los datos personales, etcétera, etcétera. Toda la legislación al respecto en nuestros países, considerar la confidencialidad, el anonimato cuando así sea necesario y cuidarlo mucho, honrar esa obligación que tenemos y dar voz a nuestros participantes. No voy a hablar de mi opinión, sino lo que las personas dicen. Muy bien. Pues ya, hasta aquí ya fue mucho. Bueno, el análisis cualitativo, después lo que se busca es interpretar con base en lo que vimos aquí, pues hicieron entrevistas, los realizaron en los 3 conceptos principales y cada una se codificaron y se descubrieron las tendencias en cada uno de los casos. Además, regresaron con las participantes y les preguntaron, oye, mira, nosotros interpretamos así lo que tú dijiste.
si estamos interpretando bien lo que tú percibes, lo que tú vives, etcétera, y entonces con una muestra de la muestra, y ellas ya decían si sí o no, se había interpretado. En otro hospital se hizo un estudio similar, entonces compararon entre pares, etcétera. Bueno, estos fueron los principales resultados. También se tienen criterios de rigor cualitativo que hay que considerar: la reflexión permanente del investigador, la triangulación, revisión de pares, transferencia, dependencia, representatividad de voces. Gracias, buen día.